Como ven, para los que ya han visto otros episodios, estamos en un escenario totalmente diferente y es que estamos en nuestra iglesia Charis. ¿Dónde está la iglesia Charis? Y es que hoy estamos cerrando esta primera temporada con broche de oro y es que este es nuestro episodio número 10. Y hoy vamos a estar hablando de un tema. Oigan, algunos quizás conocen porque son cultos, porque les gusta el español, conocen la palabra. Y los otros que ustedes van a decir, ¿qué? Usted se espera que les vamos a explicar qué significa la palabra. Hoy vamos a hablar de la dicotomía entre lo que dices y lo que haces. Ahora muy bien, Loa. Y ya va, yo tengo que presentar al resto del equipo. Ok, ya va, vamos con calma, es que estamos en vivo, entonces, ustedes saben, los nervios. Ok, empezamos por acá y aquí tenemos a Elías. Tenemos a Daniela, que son los manos santos. Hermanos santos. Manos santos. Por acá tenemos a nuestra pastora, Grisagna, que ella estaba mirando, pero ya lo se presentó. Viene Grisagna. Por acá tenemos a Wilfred y a nuestra querida Winnie. Y su novia, Winnie. Y la novia. Su novia, Winnie. Aquí ya hay que aclarar. Ya está grabado. Ya. Estos tortolitos están separados. Y bueno, con ustedes su servidora Laura Acosta. Ok, Loa, aclaremos, porque eso de dicotomía a veces puede sonar como que, ¿qué es eso? Cuéntanos, ¿qué es dicotomía? Significado de dicotomía. En términos generales, la dicotomía se refiere a la división de algo en partes iguales. Y estas a la vez son excluyentes y contradictorias. Wow. Todos los creyentes tenemos brechas entre lo que decimos creer y lo que realmente hacemos. Wow, todos los creyentes tenemos brechas entre lo que decimos creer, en lo que profesamos y lo que realmente terminamos haciendo. O sea, no es uno, no es solo usted. Yo pensaba que solo me pasaba a mí. No, es a todos. Todos tenemos brechas en alguna parte de nuestra vida que dicen muy poco de lo que realmente decimos y profesamos creer. Y para eso vamos a buscar en Romanos capítulo 7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así el apóstol Pablo: he descubierto el siguiente principio de la vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado, que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias, Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya, ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y para comenzar esta conversación, voy a leer un escrito de Paul David Tripp que puede estimularnos para comenzar a hablar. Él dijo: tus pensamientos siempre proceden y determinan tu actividad. La forma en la que interpretas una situación, la creencia que tienes de ella, producirá una respuesta específica. Wow. A ver si estoy entendiendo. Y ya vamos a empezar porque aquí hay mucha gente que yo sé que el Señor los va a usar para que veamos que esto no es un asunto de uno ni de dos, no es algo que le pasa solo a Laura o que le pasa solo a Loami, nos pasa a todos. Y yo sé que algunos se van a identificar más con algunos de los que estamos aquí sentados, pero
les aseguro que todos hemos pasado por esto. Entonces, básicamente, en función de lo que yo creo, yo actúo. Pero abro aquí pregunta. Si nosotros creemos en lo que hizo Jesús en la cruz, si creemos en la palabra como nuestro manual de vida, ¿por qué entonces tantas veces hacemos todo lo contrario? A ver. Muy buena pregunta. ¿Quién dice yo? Ok, yo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Sí. Bueno, yo entiendo que ya partiendo de una persona que es cristiana, o sea, una persona que profesó seguir a Cristo, una persona que dijo, yo quiero al Señor, como yo quiero a Cristo de mi corazón, o sea, aceptó al Señor. Tenemos que entender que aunque usted le dio su vida al Señor, dentro de nosotros, como dice la misma Biblia, hay una lucha de perro y gato. En Gálatas, dice la palabra, Gálatas 5:17, dice que nuestro espíritu y la carne que yo tengo, que usted tiene, que todo el mundo tiene, independientemente de cuántos años usted tenga en el evangelio, esa chuleta está ahí adentro, dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Entonces, yo entiendo que ese es como el primer punto. O sea, aunque yo dije, creo, aunque yo le dije, Señor, yo te quiero en mi corazón y el Señor está obrando en mí, el Espíritu Santo está dentro de mí hay como una segunda naturaleza que me está diciendo como que yo realmente no haga eso, como en los muñequitos que tú tienes un angelcito de un lado y un diablito del otro. Básicamente es así. Cuando nosotros vemos el relato bíblico, eso es lo que dice la palabra, que dentro de mí hay dos gente que están, un viejo hombre y un nuevo. Entonces yo entiendo como que esa primera resistencia es lo que hace que estemos como eso. Ok, pero en este orden de ideas, porque uno dice, bueno, no es cualquiera que está diciendo esto, es Pablo, o sea, es el apóstol Pablo. Pero hasta yo me desanimaría, porque si a Pablo le pasa, pues yo, o sea, ¿para qué voy a seguir intentando o esforzándome? ¿Qué es lo que quería realmente decir Pablo con esta confesión? Era como que, bueno, ya me voy a dar por vencido porque siempre gana la carne. ¿O qué era lo que realmente trataba de decir Pablo a través de esta carta? Bueno, yo también, aportando lo que dice Elías, entiendo que sí, es cierto, hay una naturaleza pecaminosa que está dentro de ti, que está luchando para hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Es mucho más difícil el poder doblegar tu carne, el poder doblegar tus deseos, cuando no hay una constancia, una costumbre. O sea, el apóstol Pablo también le exhorta a Timoteo a ejercitarse en la piedad. Entonces, esa obediencia, que en primera instancia puede ser diría difícil, pero realmente no es difícil, porque si el Señor hizo un cambio en mi corazón, o sea, si Él cambió mi deseo y sigue cambiando mi deseo, y sigue van a haber deseos contrarios a su voluntad, al yo ejercitar esa piedad, al yo ejercitar el obedecer a Dios, entonces no debería ser tan costoso el yo poder sincronizar lo que yo creo con lo que yo vivo. Y algo que puedo también añadir es que es estar consciente de esa naturaleza en mi vida. Si yo la ignoro, muchas personas piensan que al venir a Cristo, viene Dios y le pone un poder sobrenatural y ya usted no siente deseo de pecar. Y nos topamos con la realidad. Exacto. Y nos topamos con la realidad que seguimos sintiendo esos sentimientos, esas atracciones, pero ¿qué hacer con eso? Entonces Pablo te hace un recordatorio de que ya no tiene el pecado poder sobre ti, pero el pecado está ahí y hay que estar consciente de esa debilidad que tenemos en nosotros. Dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero también la carne es débil. Entonces ahí es donde yo no me puedo como confiar. O sea que una vez que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, comienza una batalla. Comienza una guerra. Se supone que el no creyente no tiene esa guerra porque está en tinieblas. Pero una vez que somos impactados por la luz de Cristo, entonces comienza la batalla. No. Déjame poner una ilustración que recuerdo que escuché y es muy chévere. Imagínate que un país invade al otro. Un país bien fuerte invade. Imagínate que Estados Unidos venga a invadir República Dominicana. O sea,
Ya tú sabes, o sea, antes de que empiece el asunto, vamos a decir, ok, Pedimos. Me entrego, me rindo. ya, exacto. Pero siempre se da que el país que es invadido, que perdió, ya, o sea, esa bandera estadounidense está plantada mitad, Estados Unidos ganó. Siempre hay un grupo de soldados que está haciendo resistencia. Ellos saben que ellos están perdidos. Ellos saben que están perdidos, pero están presentando resistencia y están ahí todavía. Y es lo que pasa con el pecado en nuestras vidas. O sea, yo le entrego mi vida al Señor. El Señor viene a mi vida. Dice la palabra que ese viejo hombre es destruido para que ya yo no sirva al pecado, pero sigue habiendo resistencia. Se siguen tirando tiros dentro de mi corazón porque el viejo hombre está ahí, sabe que está destruido, pero no lo va a dejar. ¿Sabe? Él no va a dejar de luchar. Él es súper persistente. Entonces, eso es como un ejemplo. Muy bueno, muy bueno. Saben, yo escuchando todo esto, porque al principio cuando uno lee, uno pareciera que dice Pablo, que Pablo está a punto de tirar la toalla. O sea, porque si uno lo escucha y uno dice, a ver, este hombre que era judío, que no solo es que era judío, es que se conocía la ley de atrás para adelante, de adelante para atrás, se sabía todo, era circuncidado. O sea, ese hombre cumplió con todas las normas morales de su época y más. O sea, el tipo era el tipo. Y uno dice, ya va, si con esa consagración, uno escucha que está a punto de tirar la toalla, ¿qué quedará para uno? Y uno le provoca como que no, pues esto no tiene sentido. Pero si uno analiza de a poco cómo empieza y cómo termina esta declaración de Pablo, uno lo que termina es dándose cuenta, o yo por lo menos puedo percibir que más que Pablo quejarse, y aunque se estuviese quejando, gloria a Dios, porque nos queda evidencia de que esos hombres tenían las mismas batallas de fe que nosotros. Ellos no estaban en un nivel superior, ni andaban, no sé, aéreos sin carne. No, ellos tenían la misma carne que tienes tú, y tienen las mismas pasiones que tienes tú, y tienen las mismas dificultades que tienes tú. A diferencia de que ellos no tenían la palabra de la forma en la que nosotros lo tenemos. Tenemos más recursos realmente. Tenemos mucho más recursos que Mucho ellos. más. Pero lo que me impresionó y me recuerda un poco a algo que digo C.S. Lewis, creo que así se pronuncia. Voy a parafrasear, el que conozca al autor, por favor, perdóneme si yo estoy diciendo, no estoy diciendo exacto, pero él decía algo así: todo aquel que nunca ha intentado ser bueno, todavía no sabe lo malo que es. Eso es verdad. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo tengo aquí, Laura, exactamente como lo tiene. Disculpa que te... Bueno, Dilo. C.S. Lewis dijo, ningún hombre sabe qué tan malo es hasta que él intente ser bueno. Wow. Sí, es verdad. Dios Y mío. realmente es una lucha hacer el bien. O sea, totalmente. Ahora, con esto, y volvemos y repetimos, no queremos justificar, y aquí quiero hacer una pregunta abierta y me gustaría que Dani, que Winnie, que alguien responda, porque queremos escucharlo a todos. La parte que dice, bueno, si esta carne me gobierna, porque yo intento hacer una cosa y sale otra, entonces pareciera bien entender que no importa lo que yo haga, porque al final del día, si al final la carne gana, si la carne siempre gana, entonces no importa porque Dios me va a perdonar. ¿Para qué luchar? ¿Y para qué luchar? Si al final, bueno, yo creí en Dios y eso es lo que importa, al final Dios verá. O sea, Él sabe que yo soy humano, Él sabe que yo no puedo, Él sabe cuál es mi batalla y Él me va a entender. ¿Cuál es la posición que debemos tener? Bueno, mira, realmente sé que todos en algún momento como que nos ha llegado ese pensamiento, porque cuando leemos la palabra vemos esta aparente contradicción en lo que Pablo está diciendo, pero el yo tomar ese pensamiento es muy peligroso, porque no es así. O sea, en ninguna manera Pablo está diciendo, cuando él dice esto en el versículo, como que, ok, ya, como yo no puedo con esto, ya yo me voy a dar mi libertinaje a yo hacer lo que... Esto no es lo que Pablo está diciendo, sino que
aunque yo tengo esta vieja naturaleza, yo tengo el poder del Espíritu Santo para yo vencer. Porque eso es lo que dice. Dice, entonces, líbrame de este cuerpo de muerte, dice el versículo. Pero luego te dice, hay una solución y la solución es Cristo Jesús. Amén. Y esa solución me da a mí el poder de yo dejar el pecado, de yo no vivir en el pecado. Claro, esto es un proceso. No podemos entender que me convertí, recibí al Señor, ya profeso ser cristiano y mañana se acaban todos mis pecados. No es así. El proceso de santificación comienza en mi interior y entonces yo puedo ser cambiado. Y esto por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, me gustaría aclarar y me gustaría escucharlos. Santificación. Se habla mucho en la iglesia de la santificación, pero a manera práctica, ¿qué tanto depende la santificación de mí? ¿Qué tanto depende del Señor? Y es la santificación, porque a veces lo más parecido a santificación en nuestra humanidad o en nuestro lenguaje es perfeccionismo. ¿Y es perfeccionismo santificación? Bueno, respondiendo esa y aportando un poquito lo que Eres dice valiente, eso es una buena pregunta. Sí. Valiente. Mira qué pasa, ¿sabes? Como por el tema de la dicotomía. Yo entiendo como que está muy, muy extendido también el hecho de que cuando tú como persona, por ejemplo, te está yendo bien, tienes bienestar, tú estás bien con Dios. Entonces, yo siento que para cerrar las dicotomías que hay en mi vida, yo tengo que tener una percepción correcta de quién es Dios. Porque si la percepción que yo tengo de Dios es la misma que tiene el mundo, que si yo estoy próspero económicamente, entonces yo estoy cerca de Dios, como yo incluso tuve una conversación con alguien, que esa persona me decía, esa persona no es creyente, me decía, wow, bro, estoy cerca de Dios. Y yo me sorprendí porque yo dije, bueno, cuéntame qué tú estás haciendo, o sea, tú recibiste a Jesús. No, que me está yendo bien, que los negocios están saliendo bien. Y entonces tuvimos una conversación donde al final él terminó entendiendo que él está más cerca del enemigo y no de Dios. No va a haber otra Él conversación. estaba en otra olla. Exactamente, porque yo le decía, o sea, si Dios se preocupa por tu bienestar físico, también lo va a hacer mucho más por tu bienestar espiritual. Entonces creo que en el caso ya de los creyentes, porque eso ya serían unos creyentes, el tema de la dicotomía empieza cuando yo no tengo claro quién es Dios. Porque que si yo no tengo claro quién es Dios, yo entonces voy a vivir aéreo a lo que se supone que yo tengo que hacer. Si yo leo la Biblia una vez al mes, imposiblemente yo voy a poder vivir lo que dice la Biblia, porque a mí me voy a olvidar lo que yo se supone que tengo que hacer. Y en cuanto a la santidad, obviamente el creyente tiene una participación activa, o sea, en la santidad. Y algo que se tiene que vivir el día a día. O sea, que como decía anteriormente, o sea, tú tienes que ejercitarte en la piedad. El mismo apóstol Pablo lo dice, o sea, ejercitarse físicamente tiene beneficio para esta vida, pero la piedad, el ejercicio de la piedad, tiene beneficio para esta vida y para la siguiente. La Amén. santificación la pone muy como inalcanzable, pero es tan práctico. La santificación es separarte de lo que te hace daño. Nosotros tenemos la ley de Dios en nuestro corazón que nos dice, esto está mal, no lo siga viendo. Esto está mal, no lo siga diciendo. Esto está mal, no vayas allá. Esto está mal, no lo siga. Entonces, si uno comienza a practicar la piedad, a ejercitarse, al momento es gravoso. Como cuando tú vas al gimnasio por primera vez. Sí. Sabemos que los frutos que queremos alcanzar es bueno, pero es malo el proceso. Llegar hasta allá, llega un momento que tú caminas en ese nivel casi siempre y se te hace más ligero, tiene mayor discernimiento, ya puede ver cuando el diablo viene por algún lado y se echa fuera a Satanás y te va por ahí, te va por el lado y comienzas a tener victorias más consecutivas, pero al inicio te va a doler y se va a sentir el dolor. Entonces ahí muchas veces cuando tenemos esa batalla que la gente se siente tan débil y dice, no, yo no voy a seguir, definitivamente esto no es para mí. El asunto de la santificación muchas veces no lo voy a poder alcanzar, pero no me Quiero sé. aportar a lo que está diciendo ahí. Y después va Winifred que no ha hablado. Quien nos santifica sí es perfecto. Amén. O sea, Dios es perfecto. Nosotros no. Por eso es que el apóstol Pablo aquí lo que mayormente está expresando como su necesidad de dependencia. Porque este camino del evangelio se trata no de nosotros. Entonces, si nosotros mismos nos santificamos por completo sin la ayuda de Dios,
no vamos a encontrar, no vamos a ver los resultados. Es Porque que esto no no es hay por obra. forma. ¿Eh? No hay forma de que nosotros No, podamos no reformar podemos. nuestra carne. Necesitamos de un ser perfecto, necesitamos de un Dios santo que nos perfeccione, que nos santifique. Entonces, estos caminos se trata de total dependencia porque no es por obra. El hombre siempre va a buscar la gloria en todo, pero al final se siente vacío. ¿Por qué? Porque necesitamos del ser más perfecto y hermoso que es Jesucristo. Amén. En nuestras vidas. Entonces, cuando somos santificados por el Dios que es 3 veces santo, ¿verdad? Porque es tenemos que cooperar también. ¿Ves? exacto, No no. un asunto de solamente, Él es santo, yo no, ya, no. Él es santo y porque Él es santo y yo no, necesito santificarme. Necesito de su carácter en mi vida. O sea que por ahí viene la cosa. Ok, esto, de hecho, por acá tenemos un Laura, apunte. Claro. Claro. Sorry. Claro, adelante. ¿Podemos poner un ejemplo de una dicotomía? Sí, como para, vamos a Súper. platear esto. Me parece Vamos muy a poner, bien. No, yo no estoy diciendo que soy yo que lo voy a poner. Ok, Estoy diciendo ok. que, No, Pero ¿por qué tú miras para acá? realmente, Bueno. yo estaba pensando en eso exactamente, vamos a porque poner a un ejemplo de veces, una dicotomía como para decir, ok. sí, ¿qué es lo que? cuando nosotros decimos, dicotomía, lo vemos como ok, ¿qué es eso? A mí no me pasa eso, o ¿qué será? Pero realmente lo vivimos día a día en nuestro proceso de santificación, porque cuando comenzamos a santificarnos es que comienza la dicotomía. ¿Por qué? Porque yo profeso algo, yo le comunico a Elías, mira, esto debe ser así, mira, la palabra dice que nosotros tenemos que hacer esto y hacer esto, pero cuando me volteo y voy caminando hacia donde Winifred, mi andar es totalmente diferente a lo que yo acabo de decirle a Elías que yo debo hacer. O sea, yo soy cristiano, Elías es cristiano. Yo creo que hay amistades que no me convienen y yo sé porque me llevan, ellos tienen conversaciones inmorales y esas conversaciones yo sé que no me convienen. Elías, no te conviene. Lo escucho en la iglesia, Elías, no te conviene. Contaminan, no Wifi, puedes. Elías, no te conviene. Ok, no lo hagas. Elías, no te conviene. juntes con ellos. Pero entonces, el lunes, en la tarde, Bro, vamos a comer una pizza. amigo, bro, vamos. Y entonces, al final, tú llegas a tu casa y te acuerdas, después de que te reíste de lo que te contaminaste, terminaste hablando de todo, entonces tú te acuerdas y tú dices, ¿qué a mí me pasa? Dices como que, ven acá, o sea, y ahí viene el mal sentimiento de que pequé, de La que culpa. desagradé al Señor. Entonces, eso es la dicotomía. El tema es como que yo sé que no tengo que hacer esto, pero cuando se me presenta, bueno. O sea que el problema no es tanto como el conocimiento. No es un problema de No, conocimiento. no es un problema de conocimiento porque estamos llenos de conocimiento, Exactamente. llenos. Yo en la universidad doy una materia que hablamos de los clientes y cómo tratar los clientes. Cuando uno trabaja con clientes, para uno hacerle un espacio a otra persona y entender la mente de esa persona y qué es lo que esa persona quiere sentir en ese espacio y qué es lo que le gusta y lo que no le gusta, ahí vemos dicotomía al 100. Porque cuando nosotros vemos a una persona que habla y dice, esto es azul y esto es amarillo, y sale caminando y luego se sienta ahí y dice, ay, mira, eso es negro y blanco, y tú lo miras y tú dices, no, pero esa persona tiene... ¿Cómo se le llama a una persona que hace eso? Tú lo ves y tú dices, está loco. O sea, es un loco. Y yo hablaba con alguien y le decía, habemos muchos, creo que fue en la célula, habemos muchos locos cristianos. Porque vivimos diciendo cosas y haciendo cosas que cuando las personas de nuestro alrededor nos ven, dice, pero está loco. Porque el domingo en la mañana fue a la iglesia y vino diciendo que el Señor esto, y ahora el lunes lo veo haciendo esto. Entonces, eso nos da como un pesar de ver cómo el conocimiento no es que no ayuda, porque sí, yo necesito conocer para yo poder cambiar, pero el conocimiento no transforma. El que transforma es el Espíritu Santo, y el yo dejar abrir mi corazón para que el Espíritu Santo entonces transforme mi interior con ayuda de ese Eso conocimiento. me recuerda la fama que dice el cigarrillo. No lo estoy haciendo fanfarria ni nada, pero donde quiera que venden un cigarrillo, tiene una franja que dice,
Fumar, Perjudicial para la perjudicial para ley la- pruebas el 4208. mejor sabor, pero abajo dice, pruebas el mejor sabor, elige el mejor sabor. Y como que, tú sabes, la gente lo ve, lo compra, sí, es mal para la salud, pero dame uno. Tengo un ejemplo de dicotomía que yo creo que a muchos nos puede pasar. Y es, por ejemplo, ¿cuántos aquí les encanta crear multiversos de todos los escenarios posibles, de todas las cosas malas que pueden suceder? Pero nosotros no sabemos de memoria el versículo que dice, todos los planes que tengo para ti son de bien y no de mal. Pero uno le encanta, entonces uno dice, no, yo confío en el Señor, pero si no me sale el plan A, yo tengo un plan B, el C, el D, porque uno no sabe, tú sabes, porque todo obra para bien, pero uno hay que ayudarle de vez en cuando a Dios. Dicotomía. Tenemos dicotomía, casi que un buffet de dicotomía. A ver, ¿cuál es la dicotomía de hoy? Todos tenemos. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de ese ciclo? El valiente. Bien. Ey, pero mira. No, ya va, yo creo que Winnie, porque yo gané. Winnie va para Hizo ese trabajo, hizo ese trabajo. Ey, Salvando el día. Él leyó. Mira, yo creo, Loa, voy con lo que tú decías ahorita, que es importante la dependencia, y eso es lo que Pablo quiere expresar en ese contexto. Y no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado, que hay veces que tú sabes que tú en un área de tu vida que no está bien, y tú quieres evitar esa área. Y tú lo intentas, bien, ok, pero tú vuelves a caer. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo dejarme del pecado sin acercarme a Dios. O sea, es imposible yo estar lejos del pecado si yo automáticamente no me acerco a Dios. Entonces, a veces tenemos como una lucha constante con el pecado, pero sin depender de Dios. Separado de Dios, exactamente. Separado de mí nada puedes hacer. Y es como algo que se vuelve personal. Pero yo no estoy dependiendo de Dios, yo no estoy recibiendo sus fuerzas para yo poder batallar eso. Y al final también, entonces, la gloria me la llevo yo, porque fui yo que salí de eso. Fue porque yo hice esto, fue porque yo hice aquello, porque yo busqué un consejo de esta gente. No, o sea, aléjate de lo que te hace vivir contrario a lo que tú crees, pero automáticamente acércate a Dios. Sí. Bueno. Con respecto Winnie Faye va a decir algo, ¿no? Oh, wow. Oh. Se te fue. Tú. O como, espérate. como los muchachos de la célula, de que lo que él dijo. De que eso Yo creo mismo que que él dijo. volvió, yo creo que volvió. Pero yo entiendo, o sea, nosotros caemos una y otra vez porque tú le entregas el pecado al Señor, pero cuando ya tú se lo das, tú no dejas que él actúe, tú vuelves y lo coges. Y cuando tú vuelves y lo coges, tú ya estás actuando por tu propia cuenta. A ti no te importa lo que el Señor diga, a ti no te importa nada, pero cuando ya tú entiendes que Dios es 3 veces santo, tú no quieres pecar delante de él. Tú dejas que él te transforme. Y ya. Una mujer. ¡Un aplauso! Palabras certeras. ¡Habló Wilfred! Muy bien, bueno. Siguiendo con lo que decía Wilfred y continuando con el tema de la santificación. Ok, nos ponemos en la escena. Yo soy una persona, soy cristiano, pero hay áreas en mi vida en las cuales yo no actúo como cristiano. O sea, yo digo que yo soy cristiano, pero hay áreas en las que me voy de boca y yo sé que eso está mal, pero siempre termino yéndome de boca. Como dice Wilfred, y continuando sobre la santificación. La santificación, el concepto general, como dijo Gris, es algo que está apartado. La santificación es apartarte de lo que al Señor no le agrada. Pero es como una doble separación, porque yo me separo de lo que a Dios no le agrada, pero yo corro hacia Dios. Como el versículo que mencionó Wilfred ahorita, Pablo le dice a Timoteo, huye ¿de qué? De las pasiones juveniles. Y persigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón puro invocan el nombre del Señor. O sea, el primer paso, como dice Wilfred, es como que, ok, yo sé que eso no le agrada a Dios, pero yo tengo que entender que yo no puedo con eso. Que yo, por más que brinque y patale, como dijo C.S. Lewis, yo lo que me voy a dar cuenta es que yo no puedo. Y es el versículo con el que empezamos. O sea, Pablo lo que se está dando cuenta en ese momento es que, óyeme, al final, en mi carne, en mis fuerzas, yo no puedo. Entonces, dicotomía en mi vida. Digo que creo algo, pero no
lo practico, vivo rendido a eso. Primer paso, reconocer que yo no puedo y correr hacia donde la persona que me puede ayudar. Y algo que ayuda mucho es poder identificar qué amo más. Cuando nosotros venimos al Señor y le entregamos al Señor nuestra vida, lo hacemos Señor de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Señor. Entonces, cuando Él como Señor realmente no nos gobierna, porque nos gobernamos nosotros, ahí se revela la dicotomía. Pero en ese momento de decisión, yo tengo que analizar a quién amo más. ¿Me amo más a mí y a mi sentimiento por eso o por aquello? ¿Amo más mi conveniencia y por eso me veo comprometida? ¿Comprometo la verdad de Dios o la santidad de Dios? ¿O amo realmente a Dios de tal forma que quiero darle gloria a Dios? Y ahí es donde yo pongo la dicotomía y la aclaro. Y digo, espérate, yo amo a Dios y se va a revelar mi amor por Él en mantener lo que Dios estableció. ¿Ve? Podríamos decir entonces que la dicotomía es como un tema de idolatría. Sí. A mí mismo. Hacia mí mismo. Porque si al final yo termino cayendo en las cosas o termino juntándome con la gente que a mí me agrada, es porque yo no estoy considerando el consejo de Dios. Ahora, yo creo que hay algo muy importante que nos falta abarcar. Y es, ¿qué pasa cuando en varias ocasiones yo tengo una dicotomía persistente, pero en verdad, yo quiero agradar a Dios, yo quiero salir de aquí? Yo creo que hay algo importante y es entender que la idea de decirte todo esto no es para decirte, ay, yo soy un idólatra, no podré más, no. Hay algo que pasa cuando tú caes en la dicotomía. Hay una voz que primero te dice, hazlo, eso no es nada. Pues eso no es nada. Pues, tú tienes, o sea, Dios sabe que tú lo amas, pero cuando lo haces, entonces después esa vocecita te dice, ¡ah! Y tú no es que amabas a Dios. Y te dice, la verdad, mira, a mí me daría pena volver a ir al Señor. Me daría pena y vas a orar. ¿Qué te va a creer esa oración? Yo ni oro, o sea, porque qué vergüenza. Míralo cantando, ni que levantando la mano. Entonces, míralo. Sí. como que, entonces hay algo que reconocer. Y cuando hacíamos toda la estructura de este tema, encontré una frasecita que dije, y es cierto, ninguno se ha graduado en ser santo. No hay un certificado que te diga, usted acaba de pasar con honores o más o menos allí. Santo 1, Santo nivel 2 y usted lo sacó con datos. No. Mientras usted esté aquí respirando, mientras usted esté aquí sudando, dando la gota gorda, usted está en proceso de santificación y usted Así no ha es. pasado la prueba. Así es. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las dicotomías posiblemente no se van a acabar hoy, ni mañana, ni la semana que viene. Pero nuestra esperanza es esta. No estamos solos luchando con eso. Y Dios no es un Dios acusador. Amén. Cuando Dios levanta, en caso tal, el dedo, no es para señalar, sino es para decirte, mira, vamos a sanar eso, ven para acá. Entonces, hay que reconocer, porque la idea no es salir de aquí como que, bueno, pero me dijeron lo que ya yo sabía. O sea, ya yo sé que tengo muchas dicotomías. El tema está en que nosotros queremos hablarte que hay un Dios que es íntegro, Amén. firme, estable, roca, y Él no tiene dicotomías. Amén. 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 Por eso lo necesitamos. Lo Y necesitamos. ese Dios es que nos puede transformar y hacer que nuestras dicotomías vayan cayendo. Amén. Porque hablaba con alguien y le decía, el cristiano que no tiene batalla tiene que revisarse. No es cristiano. Porque uno siempre tiene algo. El distintivo, Porque- ese es nuestro distintivo. Sí, pero eso no significa que sigamos pecando en lo mismo que pecamos Ah. cuando nos convertimos. O sea que nosotros sí vamos cambiando, sí vamos siendo transformados y vamos escalando, como dice la palabra, hasta la estatura del varón perfecto. Que no lo vamos a alcanzar aquí en esta tierra, es cierto, pero sí vamos llegando, sí vamos caminando. Y yo creo que una de las cosas más importantes dentro de este ciclo para yo salir tal vez de algún pecado en el que sigo cayendo y cayendo es buscar ayuda.
buscar ayuda de una persona que tenga la capacidad espiritual de soportarme en ese Así momento. es, así es. Porque el discipulado es muy importante. Total. Crucial. Porque, y no Muy solamente Rendición de para, cuentas. exacto, no solamente para yo contarle las cosas, sino rendir cuentas. Porque yo tengo que tener esa persona a la cual yo pueda hacerme como transparente, íntegro delante de esa persona, contable, exactamente, que esa persona pueda decirme a mí, dime cómo vas, que me eche la mano, que cuando esté mal, mira, lo que pasó fue esto y esto y esto, porque a veces el diablo lo que quiere es aislarnos, Totalmente. porque él Sí. sabe que aislados no vamos a poder salir de donde estamos. Una presa. Porque como decíamos, ok, voy a reconocer que tengo este pecado, reconocer que tengo que cambiar, voy a correr hacia Dios, pero puede ser que en ese trecho entre reconocer y correr, ahí yo necesito ayuda. Y es muy Totalmente. importante, un aliado. Sí. Muy bueno. Pero también cuando uno va a buscar ayuda, tú tienes que saber a quién tú se la pides. Tú no puedes buscar a una gente que esté igual que tú. Porque nosotros tendemos... entonces Señor, nos otro aplauso. Ella aislamos. está tirando. ¿Cómo No, es? pero ya en serio, uno tiende a buscar a uno que está igual o peor que tú. Así Y eso a es. ti no te va a ayudar para nada. Como decía Eso es Daniela, tú crucial. tienes que rendir cuenta. Entonces, Y junto al hoyo, así de que, hey, vámonos. Sí, porque que entonces si tú vas de una persona que está en la misma condición que tú, al final o sea, no va a haber un proceso de transformación. Al final de cuentas no va a haber una persona como que va a velar por tu santidad, tú sabes, si hay un problema. Entonces, pudiéramos decir que el tema de las dicotomías no es tanto reconocer si tengo, porque todos tenemos, Ah, Las sí, tienes, o sí. sea, dalo por sentado. sino cuál es mi actitud, qué yo voy a hacer con las áreas de mi vida en las que yo estoy viendo que hay una dicotomía. Entendemos que ahí es que estamos. Ahí estamos, correcto. Ahora, ya hablamos de una herramienta valiosa, buscar ayuda. No cualquiera, buscar a alguien que tenga frutos, que su vida dé frutos, no que sea perfecto, porque frutos, mira, frutos no, nosotros estamos llamados a ser fructíferos. Y a veces hay que explicar bien los términos, porque nosotros santidad lo entendemos por perfección. Y frutos entendemos que tiene que ser la persona productiva, próspera. No, es que yo no voy a hablar con fulano, porque fulano, ¿qué me va a decir? No, alguien que su vida sea íntegra. Ya tenemos una herramienta. La segunda herramienta es que para mí esto es un 2 por 1 para el creyente. Y el Señor es la palabra. Ahora, la palabra por sí sola, si tú eres nuevo creyente, si tú tienes o poco conocimiento de la palabra, es estudiar la palabra en congregación, donde haya gente que te explique, porque es que nosotros nos ponemos creativos y nos encanta sacar las cosas fuera de contexto. Ahí es que yo leí y leíste la mitad del versículo y la otra mitad del versículo que decía todo lo que tenías que hacer para tener esa parte, no la leíste, te la saltaste. Entonces, eso es muy importante. Y con respecto a esto, hay un versículo que quiero leer, porque creo que lo dice bastante bien. Aquí un momentico. Y dice, la palabra de Dios, y aquí es donde va a entrar el segundo elemento que como creyentes tenemos, que es el Espíritu Santo. Dice, la palabra de Dios no busca informar, busca transformar. Es decir, los libros de autoayuda, yo leo libros de autoayuda, son buenos, no digo que no, pero ellos solo te van a informar. Te van a dar herramientas que tú ves si lo aplicas o no. La palabra de Dios transforma cuando hay revelación de su Espíritu Santo. Y dice, la ley del Señor es perfecta. Se la voy a leer en Nueva Versión Internacional. Esto es Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Y a mí me encanta porque es que transforma una cosa en otra. El sencillo, el que uno diría, ese no tiene mayor conocimiento, ese muchacho ahí, un muchachito, eso no. Dice que al sencillo le da sabiduría. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los que están tristes, deprimidos, ansiosos, claro, tienen que hacer muchas otras cosas, pero la principal, encontrar consuelo en la palabra del Señor. Porque trae
Los mandamientos del Señor traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Dice otra versión, da percepción de vida. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que oro, todas ellas son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece, recibe gran recompensa. Y después termina algo diciendo, y me parece como que parecía que cambiara del tema, pero dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Y después dice el salmista, perdóname de aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Yo lo voy a dejar aquí. Lo que me impresiona es lo siguiente. Decía algo Dani y Elías cuando hablaban. El creyente va a tener batallas. Y a veces hay gente, y de eso es que nos tenemos que librar, de que nuestra dicotomía no sea evidente para nosotros. Que nuestra dicotomía esté tan arraigada que yo no me doy cuenta que hay una bifurcación entre lo que yo digo creer y profeso y lo que yo termino haciendo. Porque el proceso de santificación es darte cuenta, no de que tú eres justo, no, es que Dios es tan justo que revela mi injusticia. Entonces, el tema está en que la palabra y el Espíritu Santo, cuando hay una relación cercana, cuando yo leo la palabra, cuando yo estoy con el Espíritu Santo, me revela de alguna forma que tengo dicotomías. Amén. Amén. Se quedaron. Mira, silencio Laura, incómodo. ese verso, ¿sabes? Ese pasaje, yo creo que lo dice todo. O sea, ¿cómo tú te vas a ser consciente de tus errores? O sea, la palabra es un espejo. Y si yo no busco, ¿sabes? Verme en ese espejo día a día, o sea, es que eso es hermoso. O sea, dice que te da percepción para vivir la vida correcta que se supone que tú quieres vivir para Dios. O sea, dice que restaura tu corazón, restaura tu alma. O sea, que todas nuestras dicotomías, aunque sabemos que vamos a tener y vamos a descubrir más mientras estemos viviendo en esta tierra, pero yo entiendo que es imposible sin la palabra. Y yendo a la palabra con las intenciones correctas, porque puede ser que entonces yo vaya a la palabra solamente a informarme. Yo tengo que ir a la palabra para yo conocer al Señor, para que Él transforme mi vida. Tremendo. Ustedes me permiten poder leer un poco el contexto Claro que sí. de lo que leímos, porque estamos hablando del apóstol Pablo que se encontraba en esa situación. En el capítulo 7, si ustedes van al versículo 15, él dice, en el versículo 15, 7:15 de Romanos, porque lo que hago no lo entiendo, o sea, lo que hace, lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él comienza diciendo, porque lo que hago no lo entiendo. Vemos de que el problema, como hablamos ahorita, no era un asunto de conocimiento, porque él tenía el deseo. ¿Y cuántos no sienten como siempre como el deseo de agradar a Dios, pero no logran hacerlo? ¿O soy yo el único? Entonces, el problema de Pablo no es el deseo, porque él quiere hacer lo que es correcto, y así a veces nos sentimos nosotros. Queremos hacer lo correcto, porque él dice, pues no hago lo que quiero. O sea que su problema, como hablamos, no es el conocimiento, porque él sabe lo que es correcto. Señor, eso frustra cuando tú sabes lo que es correcto. Cuando tú sabes que eso no se debe de hacer y de repente tú lo hice, pero yo sé que eso no. Así se sentía el apóstol Pablo. ¿Cuál entonces era el problema? Lo que también nosotros hablamos. O sea, estoy como prácticamente como resumiendo a través del contexto. Una falta de poder. Diga conmigo, falta de poder. Falta de poder. Una falta de poder. Una falta de poder. Debido a que la ley no da poder. La ley son reglas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice la ley? La ley nos dice, aquí están las reglas. Y es mejor que la guardes. O sea, Dios nos manda a guardarla, ¿no?
pero no nos da poder para guardarla. ¿Quién es que nos da ese poder? El Espíritu Santo. Porque al final se trata del Espíritu. No solamente decir me sé las reglas. Una cosa es saberlo y otra cosa es cumplirla. Y no somos perfectos para cumplirlo. Y también una serie buenísima que le aconsejo a todos los que nos están sintonizando que entre a Iglesia Chariz y se va a topar con el código moral de Dios para la humanidad. Y aquí vemos de que al final esto es un asunto de dependencia y siempre va a haber una lucha de obedecer. Pero ¿qué sucede? Lo que nos va a dar la victoria es que al final nosotros digamos la gloria de Dios. El Espíritu Santo Amén. me dio el poder para poder salir victorioso de este pecado que me estaba atando o que me quería esclavizar. Porque aquí Pablo en ningún momento está negando su responsabilidad como un pecador. En ningún momento. ¿Verdad? Él sabe de que hay una naturaleza pecaminosa en él que está batallando con esas cosas. O sea que estos pasajes, chicos, describe a un hombre, estamos hablando del apóstol Pablo, describe a un hombre que está tratando de ser bueno y santo por sus propias fuerzas. Y eso es lo que ahí es que sucede con nosotros, tratando con nuestras propias fuerzas. ¿Ve? Revela eso. Entonces, él revela de un hombre que está tratando de ser bueno y santo por sus propias fuerzas, el cual es golpeado por el poder del pecado que mora en él. Y esto se refiere a cualquiera. O sea, tanto el no creyente como el creyente. Lo único que nosotros entramos una vez que recibimos a Jesucristo en una dicotomía. ¿Ve? En una dicotomía. O sea que quise como envolver todo esto sobre quién es que estamos hablando. La persona que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Él está diciendo, yo no puedo con mis propias fuerzas. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para poder vencer día a día. Y a veces nosotros andamos buscando tanto la gloria nosotros mismos que estamos pensando, somos victoriosos en una situación. Ay, yo no quiero volver de nuevo a pecar mañana. Como pensando en mañana, en los otros días, porque queremos como todo como hacerlo con base en nuestras propias capacidades. Y el evangelio no se trata de eso. Se trata de la gloria de Dios, de un ser que es perfecto, que es santo y que de él viene nuestra santificación. Alguien dice amén. Amén. Sí. Muy bien. Yo para ir finalizando ya tenemos 40 minutos, señores, aquí. Wow. Pero se perdona, Se puede, el se décimo puede. punto. Cierre de Se puede temporada, Hay tener. o podcasts sea, que duran 4 horas y 3 horas. Para ir finalizando y para dejar un espacio, porque queremos hacer algo diferente en este episodio, queremos que aquella persona que quiera, que tenga una duda, que quiera expresar, oye, suena muy bonito todo lo que ustedes dicen, pero yo tengo esta duda, yo tengo esta pregunta, vamos a abrir el espacio, pero hablando de nuestras propias dicotomías, o sea, de las luchas que ustedes saben, usted no tiene que decir aquí cuál es su dicotomía, porque queda así, bueno, pero si yo empiezo no termino. No, si yo empiezo no termino porque son muchas. Pero algo clave que te ha hecho como clic para tú, o sea, soltar, como dice Winnie, para no volver a agarrar. A veces uno, pero ya la segunda, como no, no voy a volver, voy a dejar eso ahí porque ya yo lo entregué. ¿Qué les ha ayudado? O que te ha hecho clic, como para que... En mi caso, hay algo poderosísimo y es la confesión. Es la confesión y buscar ayuda y abrirte. O sea, como dijo Dani, el pecado pierde fuerza cuando es confesado. O sea, si tú estás luchando con algo y tú estás entregado a algo, yo entiendo como que la confesión es un muy buen paso. Tú decir, mira, yo tengo esta dicotomía en mi vida. O sea, yo estoy mal con esto. Yo sé que está mal, pero no puedo. Entonces, como que abrir eso y empezar como un proceso de rendición de cuentas, de tú estás hablando con una gente constantemente, dime cómo tú vas, dime cómo te ayudo, dime. Yo creo como que eso es... Sí, el muy mismo bueno. apóstol Pablo es el que dice, no recuerdo si en Timoteo, creo. Mi teléfono se cayó y ahí estaba. Ok. Exacto. Él dice, confesad los pecados los unos a los otros y para que seáis sanados. O sea que hay poder en eso, ¿sabes? Hay sanación donde yo le quito poder al pecado cuando yo entonces abro mi boca y decido buscar ayuda. Y añado algo interesante. No es una confesión de desahogo. Exactamente. Es una confesión de no. arrepentimiento.
Si buscamos detrás de esa confesión arrepentimiento, veremos transformación. Y el arrepentimiento es un cambio de dirección. O sea, yo fui a confesar porque yo quiero un cambio de dirección en mi vida. O sea, Claro, quiero claro. dirigirme a otro lugar. No, Dani. y para mí realmente algo que me ha ayudado es recordar de dónde Dios me sacó. Cuando yo recuerdo dónde yo estaba y en la condición que yo estaba, en una dicotomía pasada, por ejemplo, o un pecado pasado, pero cuando yo recuerdo dónde yo estaba y de dónde Dios me sacó, eso me ayuda a yo decir no más. No más, porque como yo estaba, yo no tenía remedio como yo estaba y Dios me salvó, yo no quiero volver ahí. Entonces eso realmente nos ayuda muchísimo recordar quiénes éramos y Así es. dónde estamos ahora. Laura, yo quisiera ya agregar, o sea, como para puntualizar, por lo menos lo que a mí sí me ha ayudado es también, agregando lo de Elías, conocer a Dios. Conocer a Dios, ¿sabes? La misma cita del señor David Tripp es de su libro, te muestra el problema de la dicotomía, pero lo siguiente que él hace es mostrarte quién es Dios a través de su palabra, o sea, doctrinalmente, qué es la santidad, qué es la palabra, o sea, conocer a Dios realmente como Él es, definitivamente tiene que transformar tu corazón. Wow. Winnie. Bueno, a mí lo que me ha ayudado es lo que dice Elías, el confesarte, porque por ejemplo, yo siempre voy donde Crisango, en todo caso, o sea, ella es como mi 911. Pero, Después del Espíritu sí, Santo, o sea, ¿verdad? yo lo digo claro, o sea, eso no es mentira. Pero, Podemos poner el número de Grisana en la sí, pantalla. sí, exacto. Para cualquier cosa pueden llamar Pero 829. también, o sea, aparte de eso, aparte de la rendición de cuentas, es el apartarme en oración. Porque Sí. de nada vale que yo también me confiese con ella y yo no esté haciendo nada al respecto. Y como decía Wilfred, pasar tiempo en la palabra. Si yo no conozco quién es Dios, yo voy a volver a caer y vuelvo, no, Cristiana, mira, yo volví a caer, me trayé y me desbaraté. Porque no es un tema de yo decir, o sea, es un tema de transformación, no un desahogo, no, eso no es confesión. No, exacto. Entonces, si tú no estás orando, si tú no estás leyendo la palabra, tú no puedes ver el mal que hay en ti. Tú no puedes ver tu pecado. Totalmente. Muy bien, Gris. A mí me ha ayudado mucho meditar en la palabra, saber qué Dios dice al respecto. Algo bueno, por ejemplo, a veces decimos, ay, que yo no sé por dónde comenzar, por dónde leer. Analiza los patrones de conducta tuyo, analiza los patrones de tus debilidades. Eso tiene una categoría. Si tú lo encierras, por ejemplo, que soy mentirosa o mentiroso, es que tengo problemas de inmoralidad sexual o tengo problemas con estabilidad. ¿Verdad? La constancia, la perseverancia. La palabra de Dios quizás no te va a decir cómo cocinar o cómo elaborar tal cosa, pero te va a dar la respuesta a esa categoría, a ese patrón de conducta. Entonces, Súper. cuando voy a las escrituras, trato de dirigirme en esa área. Y hasta que no esté convencida, yo, por ejemplo, leer la Biblia, si yo me siento en esta categoría, yo leo la Biblia todos los días en esta categoría, no el mismo versículo, pero trato de buscar en la Biblia todo concerniente a esa categoría y sobre eso voy a tener la victoria porque voy a estar meditando, mira, esto viene por esto. O sea, esta reacción en mi vida no fue accidental, tiene una raíz y se alimenta de acá, de acá, de acá, y así yo la voy poniendo en victoria. Muy bien. Loa, ¿qué te funciona a ti? Compromiso con Dios. O sea, el primer paso es creer, ¿verdad? Creer, o sea, si recibimos al Señor, porque Dios en su gracia puso eso ahí dentro de nosotros y creímos. Pero ¿qué sucede? Creer no es suficiente. Es parte, pero no es suficiente. El siguiente paso, después que tú crees, es compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque aquí todos, en la gran mayoría, creemos en Dios. Dije en la gran mayoría. Y aún afuera, tú le preguntas a amigos tuyos y esos sí están en una dicotomía bien fuerte. Dicen, sí, yo creo en Dios. O sea, dices, yo creo en Dios, pero viven desacatados. ¿Verdad? Porque creer no es suficiente. Dice la palabra del Señor que hasta los demonios creen y tiemblan. O sea que si los demonios creen y tiemblan, creer no es suficiente. Creer es parte, pero no es suficiente. Ahora, necesitamos un compromiso con Dios. Es el segundo paso. Comprometernos con Dios, hacer ese pacto. Padre, mira, aunque a veces iré
habrán temporadas altas y bajas en mi vida espiritual, pero yo me comprometo, mi deseo. Recuerda que el problema del apóstol Pablo no era el deseo, porque él tenía el deseo. Tú vas a decir que mis deseos se alineen a tus deseos y yo hago este compromiso ante ti. Por eso que Jesús decía, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Es un compromiso. El evangelio es compromiso, porque no es suficiente creer. Niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día. ¿Y qué dijo? Eso es compromiso. Entonces, ese segundo paso no se te olvide nunca. Necesitamos creer, pero también comprometernos y hacer un compromiso con Dios. Y eso ayudará a que esa dicotomía vaya como, que cuando ya casi vayamos como a pecar, podamos decir, espérate, yo hice un compromiso con el Señor. Y ahí está el Espíritu Santo para recordarnos eso. ¿Ves? Para darnos el poder para vencer. A mí particularmente, lo que me ha funcionado, todo en general esto, mencionando todo el paso de la confesión, todo lo demás, es también abrazar la gracia. Y la gracia no es permiso para yo vivir en una eterna dicotomía, en un remix de dicotomía, dicotomía, no. La gracia lo que me hace es entender que yo no tengo la capacidad para salir de esa dicotomía, pero hay un Dios más grande que en mi debilidad se perfecciona. Y hay un Dios que sabe que tenemos tanta dicotomía y que estamos en dicotomía casi que a diario, que nos ha dicho algo. Todas las mañanas te voy a renovar mis misericordias. Todas las mañanas. ¿Por qué? Porque las de hoy ya te quedan como 3. Ya está en cuenta. No es que yo no salí de la casa, no importa. Ya tú debes. Dios sabe de qué estamos hechos. Dios conoce los hierros de su camión. Ahora, eso no es excusa jamás para yo doblegarme, para yo dejar que me domine. Porque cuando yo creo que realmente Cristo hizo lo que hizo en la cruz, yo tengo la ayuda del Espíritu Santo para poder decir, espérate un momentico, yo en Cristo Jesús soy más que vencedora y en Cristo Jesús yo puedo levantarme con esto, no en mi fuerza, en las de Cristo Jesús. Ahora, y ya, agregando por último, ya, no vuelvo a hablar. El depender de la gracia trae descanso. Porque cuando yo me enfrento ante una situación, un pecado en mi vida, que yo me doy cuenta, yo digo, pero es que no puedo, es que tengo tiempo con esto y no puedo. Y yo abrazo esa gracia de que, no eres tú, soy yo, no son tus fuerzas, son las mías, soy yo el que te capacito, soy yo que pongo el querer como el hacer. Eso trae descanso. Porque si yo no confío en esa gracia, yo me miro a mí y lo que digo es, me tengo que levantar, tengo que orar. No he orado, tengo que leer tantos capítulos diarios. O sea, como que todo el peso recae sobre mí. Se vuelve un legalismo, entonces. Tú te vuelves loco. Pero cuando uno abraza esa gracia, tú descansas en él. Y tú dices, no es que no hago lo que tengo que hacer, pero descanso de que no es mi responsabilidad al final total, sino del Dios que está conmigo. Amén. Una de las dicotomías más grandes es recibir a Cristo en tu corazón. Por ejemplo, aquí hay 15 visitas. Vamos a ver. Y quizás diga, bueno, yo sí creo que Dios es el Salvador del mundo y yo necesito ese Salvador, pero batallo porque yo conozco mis grandes debilidades. Pero ¿qué pasa? Todo lo que decimos aquí, si no tienes una relación con el Señor, no aplica para tu vida. No puedes. Y esa batalla que muchas veces es como un lente y la gente dice, es que yo no me arrepiento a Cristo, no me convierto a Cristo, porque es que yo voy a pecar mañana. Por eso lo ves así de fuerte, porque la gracia todavía no la conoce, porque la gracia es Cristo y se recibe juntamente con Él en oración. Cuando entendemos que Cristo es la gracia que yo necesito para salvarme y lo invito a mi corazón y digo, bueno, pues entonces si no es con mi fuerza que yo lo voy a agradar, sino con la de Dios, entonces yo sí recibo a Cristo en mi corazón. Una de las batallas más grandes que Satanás le pone en la mente a cualquier persona que se ve
delante de sí entre la vida y la muerte, la vida eterna y la condenación eterna es esta. Quiero a Dios, quiero todos sus beneficios, quiero ser salva, quiero el cielo. Pero entonces me encuentro en que voy a pecar. Y yo te digo una cosa, ya te hemos presentado y te hemos mostrado que también todos tenemos lucha. Y iniciamos con el apóstol Pablo. Y lo que te quiero revelar hoy es que si tú quieres salir de esa dicotomía, tienes que entrar bajo el gobierno de la gracia que es Cristo Jesús. Con su gracia podrás vencer, podrás apropiarte de esa misericordia que Laura hablaba y podrás decir, Señor, yo me amparo en tu fuerza porque yo sin ti no puedo, porque separado de ti, desde la distancia donde estoy, no puedo. El mismo Pedro, cuando se estaba hundiendo, fue que él dijo, sálvame, que perezco. Y el único que puede meter su mano a las profundidades de donde cada uno de nosotros nos encontramos se llama Cristo Jesús. Él es el único. Y lo mete, o sea, él mete su mano y te saca porque sabe dónde está. Señores, para terminar, para resumir, dicotomías tendremos, pero lo más importante es que tenemos un Salvador que venció toda división. Y esto fue Lean Podcast.